Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Jesús David Romero Prada. Soy estudiante de Ingeniería Multimedia en la UNAT. Pertenezco al grupo número 69 del curso Cálculo Diferencial. Este es mi documento de identidad. Bien, el literal que seleccioné para el desarrollo de la tarea 2 del curso es el estudiante número 2, correspondiente al siguiente ejercicio. Voy a leerlo. La función de ingreso para un pequeño fabricante de muebles es f de x igual a menos 0.25x al cuadrado más 25x, donde x representa la cantidad de muebles fabricados por semana. Encontrar la cantidad de muebles que maximicen el ingreso del fabricante. Eso quiere decir que vamos a encontrar la parábola que represente la cantidad de muebles fabricados y vamos a encontrar el vértice que represente la semana que más muebles se fabricaron en la fábrica. Entonces, cabe aclarar que X es la variable independiente, o sea, la cantidad de muebles, y Y es la cantidad de semanas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las coordenadas de las primeras coordenadas. Entonces, X, podemos despejar X como un factor común y lo primero que determinamos es que X es 0. ¿Listo? Aquí tenemos que X es el factor común 0. Y procedemos a buscar la otra coordenada que es despejando X. Entonces aquí tenemos que X, en este caso, aquí tenemos, igualamos la ecuación a 0 y tenemos acá que en un lado queda 25 y en el otro lado queda menos 0.25x. ¿Listo? Aquí está multiplicando x, entonces pasaría este menos 0.25 pasaría a dividir el 25 y la división de 25 entre 0.25 es igual a 100. Cabe aclarar que este 0.25 al pasar al otro lado pues pasa de negativo a positivo, entonces queda en igual a 100. Entonces tenemos la primera, la primera coordenada que es 100, que es el y, y en x sería 0. Listo, esta es los primeros puntos, las primeras coordenadas. Después, para hallar, y también tenemos que el factor común que llamamos aquí al principio es 0, que en este caso es a, 0, 0. Y en el otro eje, que es en el eje X, vamos a encontrar que las coordenadas están en 100, 0. ¿Listo? Ahorita llamamos esto en GeoGebra y se va a representar mucho mejor. Después vamos a hallar el vértice, encontrar la semana en la cual se fabricaron, perdón, más muebles. Entonces, para hallar ese vértice tendremos la ecuación que es B, que es el vértice, es igual a menos B sobre A por 2 por A, perdón. Entonces, procedemos a efectuar a reemplazar. Tenemos que en esta ecuación tenemos aquí que la ecuación es menos 0.25x a la 2, que ese sería la A, más 25x, que ese sería el B. Entonces procedemos a reemplazar. B, aquí serían 25, que es el número de acá, y aquí abajo queda esto, 25 dividido sobre 2 por menos 0.25. Esto es igual a 25, negativo por positivo da negativo, y aquí en este caso positivo por negativo también da negativo. Esta división da 50, entonces aquí ya tenemos la primera coordenada, que en este caso sería la primera coordenada 50. ¿Listo? Y procedemos a reemplazar x en la ecuación para hallar la otra coordenada. Entonces aquí tenemos que menos 0.25 reemplazamos x, que en este caso fue el que encontramos acá arriba, 50, lo reemplazamos acá y comenzamos a calcular. Entonces serían 50 por 50, porque 50 al cuadrado da 2500. Y aquí tenemos 25 por 50 da 1250. ¿Listo? Entonces esto
Aquí multiplicamos menos 0.25 por 2500 da menos 625 más 1250. Y esto menos más el positivo. Entonces aquí se le resta este que es negativo y quedaría el positivo porque es número mayor 625. Entonces tendríamos que, en este caso sería A es igual a, que son las coordenadas que nos faltaba encontrar, que es el vértice de la parábola, queda 50,625. Esto vamos a GeoGebra y lo comprobamos. Aquí tenemos GeoGebra, la captura de GeoGebra y lo comparamos. Aquí tenemos la ecuación, acercarme un poquito más. Aquí tenemos la ecuación, f de x es igual a menos 0.25x al cuadrado más 25x. Hallamos el vértice con la raíz y el vértice me dice que en principio tenemos que a es igual a 0,0, que es el factor común de x, el que encontramos que es las coordenadas son 0,0. Y tenemos que b es las semanas, entonces las semanas dice que son 100 en el eje, x, ahí tenemos el número. Y hallamos el vértice, que en este caso sería, en GeoGebra hallamos el extremo, y el extremo aquí me dice que es 50,625, que es lo que nos dio aquí la ecuación. Entonces, de esa forma, expongo el problema del estudiante número 2. Muchas gracias.